Buenos días, hoy vamos a explicar cómo montar una tabla de paddle surf, en específico la que alquilamos nosotros en Trally Rentals, aquí en Tenerife. Estamos en la playa de las Teresitas y bueno, vamos a enseñar un poco cómo montarlo. Lo primero que hay que hacer es, con la etiqueta que tenemos aquí al frente, es comprobar que tengamos todo el material que está aquí dentro. Si falta cualquier cosa, llamar y avisar antes de probarlo para saber que falta algo. Así que nada, vamos a ir sacando las fotos. Quitamos ahí el y extendemos la tabla de paddle. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la válvula no esté pulsada hacia abajo. Como podemos ver, aquí está pulsada hacia abajo, que es para que salga todo el aire. Cuando la subimos, la válvula se cierra y ya podemos meter la bomba. Tenemos un inflador de una sola acción, entonces lo único que tenemos que hacer es conectar la manguera, hacemos rosca, y apretamos y vamos a tener que ponerlo más o menos al 15. Entonces, para conectar, simplemente cogemos la boquilla y la metemos aquí y giramos hacia la derecha y comenzamos a inflar. En caso de haber cogido el inflador portátil, simplemente ponemos en donde pone inflate, hacemos rosca, que quede fuerte, y igual venimos aquí, giramos y lo que hacemos para encenderlo muy sencillo, pulsamos 2 segundos, la pantalla es muy tenue, así que al sol no aparece. Cuando esté encendida los 2 segundos, pulsamos y esto comienza a inflar solo. Con el remo normal tenemos aquí un enganche de clic y entonces este palo lo podremos subir dependiendo de nuestra altura para remar. En caso de tener el kit extra, traería un asiento, un tope para los pies y un remo doble. Para el remo doble simplemente abrimos aquí, quitamos y cambiamos. Hay que asegurarse de que las palas estén alineadas. Es el mismo sitio, misma cara y misma cara por detrás. Hacemos clic y esto ya estaría listo. Para el asiento vamos a venir por aquí y tiene 4 enganches de clic. Los 2 de arriba van adelante y los 2 de atrás van detrás. Para colocarlo lo ponemos así de primeras y vamos anclando los 4 pies. Una vez tengamos los 4, empujamos desde abajo el asiento y ya estaría listo. Por último, tenemos el tope de los pies, las 2 rejillas de aquí, abrimos y los. En este paddle surf tenemos 3 quillas desmontables, 2 pequeñas y una grande. Las pequeñas van a los lados, se introducen así y se pone el seguro. Para pillarle la dirección va siempre el hueco del seguro hacia atrás. Así. Listo. Y por último solo nos quedaría entrar al agua tratando de que las quillas no toquen el fondo.